En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos dorados, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los árboles, vivía un viudo llamado Don Álvaro. Era un hombre de corazón noble, con el rostro curtido por los años y el sol, pero sus ojos aún brillaban con la chispa de la juventud cuando miraba a su hija Clara. Clara era una muchacha de belleza deslumbrante, con cabellos negros como la noche y ojos tan claros como el cielo al amanecer. Su sonrisa era capaz de calentar los corazones más fríos, y su bondad era conocida en todo el pueblo. Don Álvaro la amaba con todo su ser, y su mayor deseo era protegerla de cualquier tristeza. El viudo había perdido a su esposa muchos años atrás, cuando Clara apenas comenzaba a caminar. Desde entonces había jurado no volver a casarse, no porque no sintiera soledad, sino porque temía que una madrastra pudiera traer dolor a la vida de su hija. «No quiero que mi Clara sufra», se decía a sí mismo cada noche mientras contemplaba las estrellas desde el porche de su modesta pero acogedora casa. Y así, año tras año, Don Álvaro mantuvo su promesa, criando a Clara con amor y dedicación, enseñándole a leer, a cantar y a cuidar de los pequeños animales que correteaban por los alrededores. Cerca de la casa de Don Álvaro vivía doña Inés, una viuda astuta y ambiciosa que también tenía 2 hijas, Leonor y Beatriz. A diferencia de Clara, las hijas de doña Inés no eran conocidas por su bondad. Leonor, la mayor, tenía un carácter altivo y una lengua afilada, siempre buscando destacar por encima de los demás. Beatriz, la menor, era más reservada, pero su corazón estaba lleno de envidia y pequeños rencores que alimentaba en silencio. Doña Inés, por su parte, soñaba con casarse de nuevo, y sus ojos estaban puestos en Don Álvaro. No era el amor lo que la motivaba, sino el deseo de asegurar una vida más cómoda para ella y sus hijas, pues la casa de Don Álvaro era más grande y sus tierras más fértiles que las suyas. Sin embargo, Don Álvaro, fiel a su promesa, nunca dio señales de interés. Cada vez que doña Inés intentaba acercarse con una sonrisa calculada o un comentario halagador, él respondía con cortesía, pero mantenía las distancias. «No puedo romper mi juramento a Clara», pensaba, y así continuaba su vida, centrado en su hija y en las tareas del campo. Doña Inés, lejos de rendirse, ideó un plan. Sabía que la clave para llegar al corazón de Don Álvaro era a través de Clara. Si lograba ganarse el cariño de la muchacha, tal vez ella misma convencería a su padre de aceptar el matrimonio. Así comenzó a visitar la casa de Don Álvaro con pequeños regalos, un pañuelo bordado para Clara, una cesta de frutas frescas o un dulce casero que ella misma preparaba con esmero. Hablaba con dulzura, elogiando la belleza y la inteligencia de Clara, y poco a poco la joven comenzó a apreciar las atenciones de la viuda. Clara, que tenía un corazón puro y generoso, no sospechaba de las intenciones ocultas de doña Inés. «Es una mujer amable», pensaba, «y mi padre merece compañía. No es justo que esté solo por mi causa». Aunque don Álvaro nunca había expresado sentirse solo, Clara, en su inocencia, comenzó a preocuparse por él. Una tarde, mientras compartían un té en el porche, Clara tomó la mano de su padre y le dijo con voz suave: «Padre, sé que has sacrificado mucho por mí, pero creo que deberías pensar en ti. Doña Inés es una buena mujer, y sus hijas podrían ser como hermanas para mí. ¿No sería hermoso tener una familia más grande?» Don Álvaro se sorprendió ante las palabras de su hija. Nunca había considerado volver a casarse, pero el amor que sentía por Clara lo hacía vulnerable a sus deseos.
«Si esto es lo que quieres, hija mía», respondió con un suspiro, «lo pensaré». Y aunque su corazón estaba lleno de dudas, no pudo negarse a la petición de Clara. Así, tras varias semanas de reflexión, don Álvaro accedió a casarse con doña Inés. La boda fue sencilla, pero el pueblo entero acudió a celebrarla, pues todos querían a Clara y respetaban a don Álvaro. La nueva familia se mudó a la casa del viudo, y al principio todo parecía un sueño. Doña Inés se mostraba cariñosa. Leonor y Beatriz trataban de ser amables, y Clara, con su optimismo, creía que había tomado la decisión correcta. Pero los días felices no duraron mucho. Bajo la superficie de sonrisas y palabras amables, la envidia comenzó a crecer como una maleza en el corazón de las dos hermanastras. Clara, con su belleza y su bondad, atraía la atención de todos en el pueblo. Los vecinos la elogiaban, los niños la seguían para escuchar sus historias, y hasta los animales parecían preferirla. Leonor y Beatriz, que siempre habían competido entre sí, encontraron un nuevo blanco para su resentimiento: Clara. Doña Inés, por su parte, pronto reveló su verdadera naturaleza. Lo que al principio parecía afecto se convirtió en críticas constantes. «Clara, no has limpiado bien la cocina», decía con tono cortante. «Clara, ese vestido no te queda bien. Deberías dejar que Leonor lo use». Cada día encontraba una nueva forma de humillar a la muchacha, mientras mimaba a sus propias hijas. Don Álvaro, que amaba a Clara por encima de todo, intentaba mantener la paz, tratando a las tres jóvenes por igual, pero esto solo alimentaba la envidia de Leonor y Beatriz, que no podían soportar que Clara fuera tratada con el mismo cariño que ellas. La casa, que una vez había sido un refugio de amor y risas, se convirtió en un lugar de tensión y tristeza. Clara, con su corazón noble, intentaba ignorar las palabras hirientes y las miradas de desprecio, pero cada día se sentía más sola. Una noche, mientras lloraba en silencio en su habitación, tomó una decisión. «No puedo seguir viviendo así», pensó. Recordó a su tía Elvira, una mujer misteriosa que vivía en las afueras del pueblo y a quien algunos llamaban bruja por sus conocimientos de hierbas y remedios. Clara siempre había sentido cariño por su tía, y aunque las habladurías del pueblo la hacían dudar, decidió que era su única esperanza. Al día siguiente, Clara habló con su padre. «Padre, quiero ir a vivir con la tía Elvira por un tiempo», dijo con voz temblorosa. «No es porque no te quiera, sino porque creo que estaré mejor allí». Don Álvaro sintió que su corazón se rompía, pero no quiso contradecir a su hija. «Si eso es lo que necesitas, Clara, que así sea», respondió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y así Clara recogió sus pocas pertenencias y partió hacia la casa de su tía, dejando atrás la casa que una vez había sido su hogar. La tía Elvira vivía en una pequeña cabaña rodeada de un jardín lleno de flores y hierbas aromáticas. Tenía el cabello gris y los ojos penetrantes, pero su sonrisa era cálida y acogedora. Cuando Clara llegó, Elvira la recibió con los brazos abiertos. «Aquí estarás a salvo, pequeña», le dijo, y Clara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente. Mientras tanto, en la casa de don Álvaro, la vida continuó. Doña Inés y sus hijas se alegraron en secreto de la partida de Clara, creyendo que ahora serían el centro de atención. Pero don Álvaro, incapaz de soportar la ausencia de su hija, comenzó a visitar a Clara todos los días, llevando consigo pequeños regalos y palabras de cariño. Aunque trataba de mantener la paz en su hogar, su corazón estaba con Clara, y esto solo avivó la envidia de Leonor y Beatriz,
que comenzaron a trazar planes para asegurarse de que Clara nunca regresara. La vida en la cabaña de la tía Elvira era muy diferente a la que Clara había conocido en la casa de su padre. La cabaña, aunque humilde, estaba llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos de hierbas, libros antiguos y velas que parecían arder con un brillo especial. El jardín de Elvira era un lugar mágico, donde las flores parecían susurrar al viento y las abejas zumbaban en perfecta armonía. Clara, que siempre había amado la naturaleza, encontró consuelo en este nuevo hogar. Cada mañana ayudaba a su tía a cuidar las plantas, aprendiendo los nombres y propiedades de cada una. «Esta es lavanda para calmar el alma», decía Elvira, «y esta es salvia para la sabiduría». Elvira, aunque temida por algunos en el pueblo, era una mujer sabia y bondadosa. Había aprendido los secretos de las hierbas de su madre, y ésta, a su vez, de su abuela. Pero más allá de sus conocimientos, Elvira tenía un don especial. Podía sentir las energías del mundo, como si las plantas y los animales le hablaran en un lenguaje que solo ella entendía. Clara, fascinada por las historias de su tía, comenzó a sospechar que las habladurías sobre su brujería no eran del todo falsas, pero en lugar de temerla, esto la hacía admirarla aún más. Un día, mientras regaban el jardín, Elvira le dijo a Clara: «Hija, el mundo está lleno de magia, pero solo aquellos con el corazón puro pueden verla. Tú tienes ese corazón y pronto lo descubrirás». Clara no entendió del todo las palabras de su tía, pero asintió con una sonrisa, confiando en que el tiempo le revelaría su significado. Mientras tanto, en la casa de don Álvaro, la envidia de Leonor y Beatriz crecía como una tormenta. Las hermanastras no podían soportar que Clara, incluso estando lejos, siguiera siendo el centro de las conversaciones del pueblo. Los vecinos preguntaban por ella, elogiaban su bondad y se lamentaban de que hubiera tenido que dejar su hogar. Doña Inés, que compartía el resentimiento de sus hijas, alimentaba su odio con palabras venenosas. «Esa muchacha cree que es mejor que vosotras», les decía, «pero ya veremos cuánto dura su felicidad». Un día, don Álvaro anunció que iría a la feria de un pueblo cercano, un evento al que acudían comerciantes de tierras lejanas con mercancías exóticas y maravillas de todo tipo. Antes de partir, preguntó a Leonor y Beatriz qué querían que les trajera. Leonor, con su habitual arrogancia, pidió un mantón bordado con hilos de oro. «Para que todos vean mi elegancia», dijo. Beatriz, más reservada pero igualmente vanidosa, pidió un vestido de seda que brillara bajo el sol. Don Álvaro asintió, aunque su corazón estaba inquieto. Antes de partir, decidió visitar a Clara para preguntarle qué deseaba. Cuando llegó a la cabaña de Elvira, encontró a Clara cuidando un pequeño rosal. «Hija, voy a la feria», le dijo. «Dime, ¿qué quieres que te traiga? Hay tantas cosas hermosas allí, joyas, telas, dulces». Clara sonrió y, tras un momento de reflexión, respondió: «Padre, no quiero nada más que un saquito de semillas de cantueso. Eso es todo». Don Álvaro frunció el ceño, sorprendido. «¿Solo eso? Hija, puedo traerte algo más especial». Pero Clara, guiada por un consejo que Elvira le había dado en privado, insistió: «No, padre, solo las semillas de cantueso, es lo que deseo». Elvira, que escuchaba desde la puerta, sonrió para sí misma. Había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que decía. «Confía en tu hija, Álvaro», dijo con calma. «Ella sabe lo que pide». Aunque confundido, don Álvaro respetó el deseo de Clara y partió hacia la feria. En la feria,
don Álvaro encontró el mantón bordado para Leonor y el vestido de seda para Beatriz. Pero las semillas de cantueso no eran fáciles de encontrar. Recorrió los puestos preguntando a los comerciantes, hasta que un anciano de mirada misteriosa le ofreció un pequeño saquito de cuero. «Estas son semillas de cantueso, pero no son comunes», dijo el anciano con una sonrisa enigmática. «Plántalas con cuidado y verás cosas extraordinarias». Don Álvaro, intrigado, pagó al hombre y guardó el saquito con cuidado. Cuando regresó al pueblo, entregó los regalos a las hermanastras, que se pavonearon con sus nuevas posesiones. Luego fue a la cabaña de Elvira y le dio a Clara el saquito de semillas. La muchacha, emocionada, lo abrió y olió el aroma dulce y terroso de las semillas. Esa misma tarde, bajo la guía de Elvira, plantó las semillas en una maceta de barro que colocó junto a su ventana. Cada día regaba la tierra con cuidado, susurrando palabras de cariño a la planta como si pudiera escucharla. Pasaron las semanas y la planta de cantueso creció fuerte y saludable, con hojas verdes y un aroma que llenaba la cabaña de una fragancia embriagadora. Una noche, cuando la luna estaba alta en el cielo, Elvira llamó a Clara y le dijo: «Esta noche, cuando den las 12, coloca la maceta en la ventana y canta estas palabras: Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». Clara, aunque no entendía del todo, confió en su tía y asintió. Cuando el reloj marcó la medianoche, Clara hizo lo que Elvira le había indicado. Colocó la maceta en la ventana, abrió los postigos y con voz suave cantó: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». Apenas terminó de cantar, un pájaro de plumas doradas y negras apareció en el cielo, descendiendo con gracia hasta la maceta. Ante los ojos asombrados de Clara, el pájaro se revolcó en la tierra de la maceta, y en un destello de luz se transformó en un joven apuesto, con ojos profundos y una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. «Soy Diego, hijo del rey de un reino lejano», dijo el joven inclinándose ante Clara. «Tu canto me ha llamado, y tu corazón puro me ha liberado, aunque solo por esta noche». Clara, fascinada y un poco asustada, lo invitó a entrar. Pasaron la noche hablando, compartiendo historias y risas. Diego le contó que estaba bajo un encantamiento, condenado a ser un pájaro durante el día y solo podía recuperar su forma humana por las noches, gracias a la magia de la flor de cantueso. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, Diego se transformó de nuevo en pájaro, pero antes de partir dejó caer una pequeña bolsa de monedas de oro en la habitación de Clara. Noche tras noche, el ritual se repitió. Clara cantaba, Diego aparecía, y juntos pasaban las horas en una conexión que crecía más profunda con cada encuentro. Las monedas que Diego dejaba permitieron a Clara y Elvira comprar cosas hermosas, vestidos, joyas y pequeños lujos que pronto llamaron la atención del pueblo. Los rumores sobre la riqueza de Clara comenzaron a extenderse y no tardaron en llegar a oídos de doña Inés. La madrastra, consumida por la envidia, no podía entender cómo Clara, viviendo en una humilde cabaña, podía permitirse tales lujos. «Algo extraño pasa en esa casa», le dijo a Leonor una noche. «Debes ir a la cabaña y descubrir qué está ocurriendo. Quédate a pasar la noche y observa con atención». Leonor, ansiosa por complacer a su madre y superar a su hermana Beatriz, asintió y partió hacia la cabaña de Elvira, con la intención de desentrañar el misterio de la felicidad y la riqueza de Clara. La llegada de Leonor a la cabaña de la tía Elvira fue recibida con la misma calidez que Clara siempre ofrecía a todos,
A pesar de las tensiones del pasado, Clara mantenía un corazón generoso y no sospechaba de las verdaderas intenciones de su hermanastra. Leonor, por su parte, llegó con una sonrisa fingida, cargando en su interior la misión que su madre, doña Inés, le había encomendado: descubrir el origen de la misteriosa riqueza de Clara. «No te preocupes, querida hermana», dijo Leonor con un tono dulzón mientras abrazaba a Clara. «Solo he venido a pasar un rato contigo. Hace tanto que no nos vemos». Clara, con su naturaleza confiada, la invitó a entrar y le ofreció una taza de té de hierbas preparado por Elvira. La cabaña estaba llena de un ambiente acogedor. El aroma del cantueso y otras hierbas impregnaba el aire, y la luz de las velas danzaba sobre las paredes de madera, creando un ambiente que parecía sacado de un cuento. Leonor, sin embargo, no estaba allí para disfrutar de la hospitalidad. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando pistas de algo inusual. Observó la maceta de cantueso en la ventana de Clara, pero no le dio mayor importancia. Para ella no era más que una planta común. Durante el día charló con Clara sobre cosas triviales, preguntando con sutileza sobre su vida y sus nuevas posesiones. Clara, siempre sincera, respondía con modestia, atribuyendo su buena fortuna a la generosidad de su tía y al trabajo duro. Pero Leonor no estaba convencida. Sabía que había algo más. Cuando llegó la noche, Clara invitó a Leonor a quedarse a dormir. «Puedes usar la cama de la habitación de invitados», le dijo con una sonrisa. Leonor aceptó, fingiendo gratitud, pero su mente estaba ocupada planeando cómo mantenerse despierta para observar cualquier cosa extraña. Sin embargo, el día había sido largo, y el té de hierbas de Elvira, preparado con un toque de lavanda calmante, hizo que Leonor se sintiera más somnolienta de lo que esperaba. Sentada junto al fuego, mientras Clara y Elvira conversaban sobre las propiedades de las plantas, Leonor luchaba contra el sueño. Sus párpados se volvían pesados, y aunque intentó mantenerse alerta, pronto cayó en un sueño profundo, acunada por el calor de la cabaña y el suave murmullo de las voces. A medianoche, Clara, siguiendo su rutina, colocó la maceta de cantueso en la ventana y cantó con voz suave: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». Pero esa noche el pájaro no apareció. Clara, confundida, miró la planta y luego al cielo, esperando ver el destello de plumas doradas y negras. Sin embargo, el silencio fue su única respuesta. Lo que no sabía era que Diego, el hijo del rey encantado, había sentido una presencia extraña en la cabaña. Su magia, ligada a la pureza del corazón de Clara, le advertía de intenciones ocultas, y decidió no presentarse esa noche. Clara, decepcionada pero sin sospechar de Leonor, cerró la ventana y se fue a dormir, con el corazón apesadumbrado. A la mañana siguiente, Leonor despertó avergonzada de haberse quedado dormida. No había visto nada extraño, y aunque revisó la cabaña antes de desayunar, no encontró nada que explicara la riqueza de Clara. Regresó a casa con las manos vacías, enfrentándose a la furia de doña Inés. «Eres una inútil», le gritó su madre con los ojos encendidos de frustración. «No has averiguado nada. ¿Cómo es posible que no vieras nada extraño?» Leonor, humillada, intentó defenderse, pero doña Inés ya tenía un nuevo plan. «Si tú no puedes hacerlo, Beatriz lo hará mejor», dijo, volviéndose hacia su hija menor. «Tú eres más astuta, irás esta noche y no me fallarás». Beatriz, que siempre había sentido una rivalidad silenciosa con Leonor, vio esto como una oportunidad para demostrar su valía.
A diferencia de su hermana, Beatriz era más paciente y observadora, con una mente afilada para los detalles. Esa misma tarde se presentó en la cabaña de Elvira con una excusa similar. «Clara, querida, anoche Leonor estuvo aquí y me dijo lo mucho que disfrutó de tu compañía. He decidido venir a pasar la noche contigo para que no penséis que os he olvidado», dijo con una sonrisa que parecía genuina. Clara, siempre acogedora, la recibió con los brazos abiertos, sin sospechar que Beatriz tenía la misma misión que su hermana. Durante el día, Beatriz se mostró amable, ayudando a Clara con pequeñas tareas en el jardín y escuchando con aparente interés las explicaciones de Elvira sobre las hierbas. Pero en su mente analizaba cada palabra, cada gesto, buscando pistas. Notó la maceta de Cantueso, pero como Leonor no le dio importancia. Sin embargo, algo en la forma en que Clara miraba la planta con ternura la hizo sospechar. «Hay algo especial en esa maceta», pensó, aunque no podía imaginar qué. Cuando llegó la noche, Clara y Beatriz se sentaron a charlar junto al fuego. Elvira, que parecía percibir algo extraño en la visitante, preparó un té diferente esa noche, sin las hierbas calmantes que había usado con Leonor. Beatriz, decidida a no cometer el mismo error que su hermana, fingió beber el té, pero apenas lo probó. Cuando Clara sugirió que se fueran a dormir, Beatriz asintió con entusiasmo, pero tenía un plan. En la oscuridad de la habitación de invitados se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, escuchando cada sonido de la cabaña. A medianoche oyó pasos suaves. Se levantó con sigilo y se acercó a la puerta de la habitación de Clara, que estaba entreabierta. Allí, bajo la luz de la luna, vio a Clara colocar la maceta en la ventana y cantar con voz dulce: «Hijo del rey, ven ya que la flor de Cantueso florida está». Beatriz contuvo la respiración cuando un pájaro de plumas doradas y negras apareció en el cielo, descendiendo hacia la maceta. En un instante, el pájaro se revolcó en la tierra y, ante los ojos incrédulos de Beatriz, se transformó en un joven apuesto. Diego entró en la habitación, se sentó junto a Clara y comenzaron a hablar en susurros, riendo y compartiendo secretos hasta el amanecer. Beatriz, oculta en las sombras, no podía creer lo que veía. La transformación del pájaro en hombre, la bolsa de monedas que Diego dejó al partir, todo era como un sueño imposible. Cuando el amanecer llegó y Diego se convirtió nuevamente en pájaro, Beatriz regresó a su cama, fingiendo dormir. Al día siguiente se despidió de Clara con una sonrisa forzada y corrió a casa para contarle todo a su madre. «Lo sabía», exclamó doña Inés con los ojos brillando de codicia. «Ese pájaro es la fuente de su riqueza, pero no por mucho tiempo». La madrastra, consumida por la envidia, ideó un plan cruel. «Volverás esta noche, Beatriz», le ordenó, «y llevarás estas cuchillas». Le entregó un puñado de pequeñas hojas afiladas, con el filo reluciente bajo la luz. «Las enterrarás en la tierra de la maceta, con el filo hacia arriba. Cuando el pájaro se revuelque, se herirá y se acabará su magia. Clara no tendrá nada, y nosotras tomaremos lo que nos pertenece». Beatriz, ansiosa por complacer a su madre y superar a Leonor, asintió con determinación. Esa tarde regresó a la cabaña con una nueva excusa. «Clara, he perdido un pendiente esta mañana», dijo, fingiendo preocupación. «¿Puedo buscarlo en tu casa?» Clara, siempre confiada, la dejó entrar y le permitió buscar por donde quisiera. Mientras Clara y Elvira estaban ocupadas en el jardín, Beatriz aprovechó un momento de distracción para enterrar las cuchillas en la tierra de la maceta, asegurándose de que los filos quedaran ocultos pero apuntando hacia arriba.
Luego sacó un pendiente de su bolsillo y exclamó: «Aquí está, lo encontré». Con eso se despidió y regresó a casa, informando a su madre que todo estaba listo. Esa noche, Clara, ajena al plan de su hermanastra, siguió su ritual. A medianoche colocó la maceta en la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de Cantueso florida está». El pájaro apareció, como siempre, y comenzó a revolcarse en la tierra. Pero de repente, un grito de dolor resonó en la noche. «¡Ay, infame! ¡Me has herido!», exclamó Diego, mientras su cuerpo se llenaba de cortes sangrantes. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el pájaro alzó el vuelo, desapareciendo en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de plumas ensangrentadas. Clara, aturdida, corrió hacia la maceta y descubrió las cuchillas ocultas. Al ver la sangre en los filos, comprendió lo que había pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su llanto fue tan profundo que la planta de Cantueso comenzó a marchitarse, sus hojas cayendo una a una. Elvira, alertada por los sollozos, acudió a la habitación y, al escuchar la historia, abrazó a Clara con fuerza. «No llores, hija mía», le dijo. «Aún hay esperanza, pero debes actuar con rapidez». El llanto de Clara resonaba en la cabaña, un eco de dolor que parecía impregnarse en las paredes de madera. La planta de Cantueso, que había sido su conexión con Diego, yacía marchita, sus hojas secas cayendo como lágrimas vegetales. Elvira, con su sabiduría serena, tomó las manos de Clara y la miró con ojos llenos de determinación. «No todo está perdido, hija mía», dijo. «El encantamiento que ata a Diego es poderoso, pero el amor y la bondad son aún más fuertes. Debes ir tras él y curar sus heridas. Solo así podrás liberarlo». Clara, con el corazón roto pero encendida por un nuevo propósito, asintió. Elvira le entregó un frasco pequeño de cristal, lleno de un bálsamo brillante que olía a hierbas y esperanza. «Este bálsamo puede curar las heridas de Diego», explicó Elvira, «pero debes encontrarlo en el palacio de su reino, lejos de aquí, donde está enfermo y débil. Vístete como médico para que nadie sospeche de ti, y no aceptes ninguna recompensa. Tu corazón puro será tu guía». Elvira le dio a Clara un conjunto de ropas de hombre, una capa oscura, un sombrero de ala ancha y una bolsa de cuero para llevar el frasco. Clara, aunque temblaba de miedo e incertidumbre, se vistió con cuidado, transformándose en un joven médico de apariencia seria. Antes de partir, abrazó a su tía con fuerza. «Gracias, tía Elvira. No sé cómo podré pagarte todo lo que has hecho por mí». Elvira sonrió y le acarició la mejilla. «Tu felicidad será mi recompensa, pequeña. Ahora ve, y que la magia del Cantueso te acompañe». El viaje al palacio de Diego fue largo y arduo. Clara caminó durante días, cruzando bosques espesos donde los árboles parecían susurrar advertencias, y campos abiertos donde el viento le traía el aroma del Cantueso, como un recordatorio de su misión. En cada pueblo por el que pasaba, preguntaba por un reino lejano donde un príncipe estaba enfermo. Los rumores eran vagos, pero todos apuntaban hacia una montaña distante, donde un palacio de torres blancas se alzaba entre las nubes. Durante el camino, Clara enfrentó muchos desafíos. En un bosque oscuro, un grupo de bandidos intentó robarle, pero ella, con la astucia que había aprendido de Elvira, los distrajo hablando de hierbas medicinales y escapó mientras dormían. En un río crecido, casi pierde su frasco, pero un pescador amable la ayudó a cruzarlo a cambio de una canción. Cada obstáculo fortalecía su determinación, y el recuerdo de Diego, herido por su culpa, le daba fuerzas para continuar.
Finalmente, tras semanas de viaje, Clara llegó al pie de la montaña. El palacio se alzaba majestuoso, con muros de mármol que brillaban bajo el sol. Pero la atmósfera era sombría. Los guardias hablaban en susurros de un príncipe enfermo, herido por una magia desconocida. Clara, con su disfraz de médico, se presentó ante los guardias. «Soy un sanador de tierras lejanas», dijo con voz firme. «He oído que el príncipe está enfermo y traigo un bálsamo que puede curarlo». Los guardias, desesperados por la condición de su príncipe, la dejaron pasar, aunque la miraban con desconfianza. Dentro del palacio, Clara fue conducida a una sala oscura donde Diego yacía en una cama, pálido y cubierto de vendajes. Su cuerpo estaba lleno de cortes, algunos aún sangrando, y su respiración era débil. Clara lo reconoció al instante, y su corazón se apretó al verlo tan frágil. Sin perder tiempo, pidió a los sirvientes que la dejaran a solas con el príncipe. Luego, con manos temblorosas, lavó sus heridas con agua limpia y comenzó a aplicar el bálsamo, usando una pluma para extenderlo con suavidad. Cada toque era una súplica silenciosa de perdón. El primer día, las heridas de Diego comenzaron a cerrarse, aunque seguía débil. Clara regresó al día siguiente, repitiendo el proceso con cuidado. Los cortes se volvieron menos profundos, y un leve color volvió al rostro del príncipe. Al tercer día, Diego abrió los ojos y, para sorpresa de todos, se puso en pie. «Estoy curado», dijo con voz débil, pero firme. Los reyes, que habían observado todo desde la distancia, se acercaron llenos de gratitud, ofreciendo riquezas y honores. Pero Clara, fiel a las instrucciones de Elvira, los rechazó. «Solo he cumplido con mi deber», dijo, y antes de partir se acercó a Diego y susurró: «Acuérdate de quién te curó». Sin esperar respuesta, Clara abandonó el palacio y emprendió el largo viaje de regreso a la cabaña. Cuando llegó, exhausta pero esperanzada, encontró una sorpresa. La planta de cantueso en su ventana había vuelto a florecer, más hermosa que nunca, con flores púrpuras que parecían brillar bajo la luna. Esa noche, a medianoche, Clara colocó la maceta en la ventana y cantó con el corazón lleno de esperanza: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». El pájaro dorado y negro apareció. Pero esta vez, cuando se transformó, Diego no era solo un visitante nocturno. Entró en la habitación con una espada en la mano, su rostro lleno de furia. «¡Infame! ¡Prepárate a morir!», exclamó, creyendo que Clara lo había traicionado. Pero ella, con voz calma, respondió: «Acuérdate de quién te curó». Al escuchar sus palabras, Diego reconoció la verdad. La espada cayó al suelo, y él la abrazó con fuerza, sabiendo que el encantamiento que lo ataba se había roto gracias al amor y la valentía de Clara. Diego le explicó que las heridas causadas por las cuchillas habían sido un intento de mantenerlo atrapado en su forma de pájaro para siempre, pero el bálsamo de Elvira, combinado con el corazón puro de Clara, había roto el hechizo. Lleno de gratitud, Diego le pidió a Clara que lo acompañara a su palacio, donde podrían vivir felices. Pero antes quería justicia. «¿Quién puso las cuchillas?», preguntó con voz grave. Clara, con tristeza, le contó la verdad sobre Beatriz y el plan de doña Inés: taz confitadas y vino especiado. Los músicos tocaban melodías alegres, y los niños corrían entre la multitud persiguiendo cintas de colores. Clara y Diego llegaron juntos, mezclándose entre los aldeanos. Clara llevaba el espejo de plata escondido en su bolsa, y Diego, con su presencia serena, le daba la confianza que necesitaba. Don Álvaro estaba allí, sentado en un banco junto a doña Inés, Leonor y Beatriz,
quienes se pavoneaban con sus mejores galas, buscando ser el centro de atención. El momento crucial llegó cuando el alcalde del pueblo anunció un juego tradicional. Cada familia debía presentarse ante la multitud y compartir una historia o un talento. Doña Inés, ansiosa por destacar, empujó a Leonor y Beatriz al centro de la plaza. Leonor intentó cantar, pero su voz era desafinada y provocó risas entre los niños. Beatriz, más astuta, contó una historia sobre su supuesta bondad, pero los aldeanos, que conocían su carácter, la escucharon con escepticismo. Don Álvaro, avergonzado, bajó la mirada, deseando que Clara estuviera allí para alegrar la noche con su dulzura. Entonces, Clara dio un paso al frente. La multitud se quedó en silencio, sorprendida de verla. «Quiero compartir algo con todos vosotros», dijo con voz clara. Sacó el espejo de plata y lo levantó hacia doña Inés y sus hijas. Este espejo muestra la verdad del corazón, que cada uno se mire en él y revele quién es realmente. Los aldeanos, intrigados, se acercaron, mientras doña Inés palidecía. «Eso es una tontería», exclamó, pero la presión de la multitud la obligó a acercarse. Cuando doña Inés se miró en el espejo, su reflejo no mostró a la mujer elegante que todos veían, sino a una figura oscura, con los ojos llenos de envidia y las manos manchadas de intrigas. Los aldeanos jadearon y algunos retrocedieron. Leonor, temblando, intentó evitar el espejo, pero Clara, con suavidad, la animó a mirar. Su reflejo mostró un rostro lleno de arrogancia, con palabras crueles saliendo de su boca como serpientes. Beatriz fue la última, y su reflejo reveló un corazón lleno de celos, con sombras que parecían susurrar planes malévolos. El pueblo entero quedó en silencio, procesando lo que había visto. Don Álvaro, con lágrimas en los ojos, se levantó y abrazó a Clara. «Hija, ¿cómo no lo vi antes?», dijo, su voz quebrada por el dolor. Doña Inés, incapaz de soportar la humillación, intentó huir, pero los aldeanos la rodearon exigiendo explicaciones. Beatriz y Leonor, abrumadas por la vergüenza, se escondieron tras su madre, pero no había escapatoria. La verdad había sido revelada, y el espejo de Elvira no mentía. Diego, que hasta entonces había permanecido en las sombras, dio un paso al frente y reveló su verdadera identidad. «Soy Diego, hijo del rey de un reino lejano. Clara me salvó de un encantamiento, y su bondad me ha liberado. Pero no puedo permitir que la maldad que intentó destruirnos quede sin consecuencias». Su voz era firme, pero no cruel. Propuso que doña Inés y sus hijas fueran enviadas a trabajar en los campos lejanos del reino, donde podrían aprender el valor del esfuerzo y la humildad. Los aldeanos, confiando en la justicia de Diego, aceptaron. Don Álvaro, con el corazón dividido, asintió. «Hija, has hecho lo correcto», le dijo a Clara. «Pero ahora, ¿qué será de nosotros?». Clara sonrió y tomó la mano de su padre. «Padre, ven con nosotros al palacio de Diego. Allí podremos empezar de nuevo, como una verdadera familia». Don Álvaro, con lágrimas de alivio, aceptó, sabiendo que su hija había encontrado no solo el amor, sino también la fuerza para enfrentarse a la oscuridad. El amanecer marcó un nuevo comienzo para Clara, Diego y don Álvaro. La plaza del pueblo, que la noche anterior había sido testigo de la verdad revelada, ahora estaba silenciosa, con los primeros rayos del sol iluminando los restos de la fiesta. Los aldeanos, aún hablando de los eventos de la noche, miraban con respeto a Clara mientras ella, Diego y don Álvaro se preparaban para partir hacia el palacio.
La noticia de que Clara había salvado a un príncipe encantado se había extendido como el viento, y muchos se acercaron a despedirlos con regalos y palabras de cariño. Antes de dejar el pueblo, Clara quiso pasar por la cabaña de Elvira. La anciana, con su habitual serenidad, los recibió con una sonrisa. «Sabía que lo lograrías, pequeña», dijo abrazando a Clara. Luego miró a Diego y añadió: «Y tú, joven príncipe, recuerda que el amor de Clara es un tesoro más valioso que cualquier corona». Diego asintió, prometiendo honrar ese amor por el resto de su vida. Elvira, como regalo de despedida, le dio a Clara un pequeño esqueje de la planta de cantueso, envuelto con cuidado en un paño. «Plántalo en tu nuevo hogar», le dijo, «y nunca olvides la magia que llevas dentro». El viaje al palacio fue más ligero que el que Clara había emprendido sola semanas antes. Esta vez no estaba sola. Diego caminaba a su lado, y don Álvaro, aunque aún llevaba el peso de los errores del pasado, sonreía al ver la felicidad de su hija. Cruzaron los mismos bosques y campos, pero ahora el camino parecía menos arduo, como si la naturaleza misma celebrara su unión. En cada pueblo por el que pasaban, los rumores sobre la muchacha que había roto un encantamiento con su bondad los precedían y los aldeanos los recibían con hospitalidad. Cuando finalmente llegaron al palacio, los reyes, padres de Diego, los esperaban en la gran entrada. La reina, una mujer de rostro amable pero firme, abrazó a Clara con gratitud. «Tú salvaste a nuestro hijo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Este palacio es ahora tu hogar». El rey, más reservado pero igualmente agradecido, ordenó que se preparara una gran celebración para dar la bienvenida a Clara y don Álvaro. El palacio, que había estado sumido en la tristeza durante la enfermedad de Diego, ahora rebosaba de vida. Los sirvientes decoraban los salones con flores, y los músicos ensayaban melodías que resonaban en los jardines. Clara, sin embargo, no se dejó deslumbrar por el lujo del palacio. Su primer acto fue plantar el esqueje de cantueso en un pequeño jardín junto a su ventana, regándolo con el mismo cuidado que había dedicado a la planta original. Cada noche, cuando la luna se alzaba, cantaba suavemente: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». No porque necesitara llamar a Diego, sino como un recordatorio de la magia que los había unido. Diego, ahora libre del encantamiento, la acompañaba, y juntos soñaban con un futuro lleno de amor y paz. Don Álvaro, por su parte, encontró un nuevo propósito en el palacio. Los reyes, impresionados por su honestidad y su amor por Clara, le ofrecieron cuidar de los jardines reales, una tarea que él aceptó con alegría. Por primera vez en años sentía que su vida tenía sentido nuevamente, libre de la sombra de doña Inés y sus hijas. Los días en el palacio se llenaban de risas, y don Álvaro, al ver a Clara feliz junto a Diego, sabía que había tomado la decisión correcta al acompañarla. Mientras tanto, en los campos lejanos del reino, doña Inés, Leonor y Beatriz trabajaban bajo el sol ardiente, aprendiendo lecciones que nunca habían querido enfrentar. La envidia que una vez las había consumido ahora era un peso que llevaban en silencio, y aunque el trabajo era duro, les ofrecía una oportunidad de redención. Los aldeanos que las supervisaban no eran crueles, pero sí firmes, y poco a poco las tres mujeres comenzaron a entender el valor de la humildad, aunque el camino sería largo. En el palacio, Clara y Diego se preparaban para su boda, un evento que uniría no solo sus corazones, sino también los lazos entre el pueblo de Clara y el reino de Diego. Los preparativos eran grandiosos.
Pero Clara insistió en que la celebración incluyera a los aldeanos que tanto la habían apoyado. Carros llenos de flores, comida y músicos viajaron desde el palacio hasta el pueblo, y la boda se convirtió en una fiesta que unió a todos en una sola alegría. La noche de la boda, Clara y Diego bailaron bajo las estrellas, con la planta de cantueso floreciendo en su jardín como testigo de su amor. Los aldeanos y los nobles se unieron en un canto que resonó hasta el amanecer, celebrando no solo la unión de dos almas, sino la victoria de la bondad sobre la envidia. Don Álvaro, mirando a su hija desde la distancia, sintió que su corazón estaba completo. El palacio de Diego, con sus torres blancas y jardines rebosantes de flores, se había convertido en el hogar de Clara y don Álvaro, pero también en un símbolo de esperanza para todos los que conocían su historia. La boda de Clara y Diego había unido no solo sus corazones, sino también a dos mundos, el humilde pueblo de Clara y el majestuoso reino de Diego. Los aldeanos, que una vez habían susurrado rumores sobre la tía Elvira y su brujería, ahora hablaban con admiración de la joven que había roto un encantamiento con su bondad. Y aunque la vida en el palacio era grandiosa, Clara nunca olvidó sus raíces ni la magia sencilla de la flor de cantueso. Los días en el palacio transcurrían con una armonía que Clara nunca había conocido en la casa de su padre bajo la sombra de doña Inés. Cada mañana despertaba con el aroma del cantueso que crecía en su jardín privado, un recordatorio constante de la magia que la había unido a Diego. Juntos paseaban por los senderos del palacio, planeando cómo hacer que el reino fuera un lugar donde la bondad y la justicia reinasen por igual. Diego, que había aprendido mucho de su tiempo como pájaro, estaba decidido a ser un príncipe diferente, uno que escuchara a su pueblo y valorara la humildad por encima del poder. Don Álvaro, por su parte, había encontrado una nueva vocación en los jardines reales. Con sus manos expertas transformó los terrenos en un espectáculo de colores y aromas, plantando no solo flores exóticas traídas de tierras lejanas, sino también hierbas humildes, como el cantueso, la lavanda y la salvia, en honor a su hermana Elvira. Los cortesanos, al principio sorprendidos por la presencia de un hombre tan sencillo en el palacio, pronto lo respetaron por su sabiduría y su dedicación. Don Álvaro, que había pasado años atrapado en un hogar lleno de envidia, ahora sonreía libremente, sabiendo que su hija estaba a salvo y feliz. Clara, sin embargo, no podía evitar pensar en su tía Elvira. Aunque había prometido visitarla con frecuencia, la distancia entre el palacio y el pueblo hacía que los encuentros fueran menos frecuentes de lo que deseaba. Una mañana, mientras regaba su planta de cantueso, decidió escribirle una carta. En ella le contaba todo lo que había sucedido: la boda, la nueva vida en el palacio, y cómo el esqueje de cantueso florecía más hermoso cada día. «Tía, todo lo que soy se lo debo a ti», escribió. «Tu sabiduría y tu amor me dieron el valor para seguir adelante. Ven al palacio cuando puedas, porque este hogar no está completo sin ti». La carta fue enviada con un mensajero real, y pocos días después, Elvira llegó al palacio, acompañada por el aroma de las hierbas que siempre llevaba consigo. Los reyes, que habían oído hablar de la misteriosa mujer que había ayudado a Clara, la recibieron con honores. Elvira, fiel a su naturaleza, rechazó los lujos y prefirió sentarse en el jardín con Clara y don Álvaro, compartiendo historias y risas como en los viejos tiempos. «Este palacio es hermoso», dijo Elvira, mirando las torres blancas,
Pero la verdadera magia está en los corazones que lo habitan. Mientras tanto, en los campos lejanos donde doña Inés, Leonor y Beatriz trabajaban, la vida era dura pero transformadora. El trabajo bajo el sol y la supervisión de los aldeanos les enseñaba lecciones que nunca habían querido aprender. Doña Inés, que una vez se había creído superior a todos, comenzaba a entender el valor del esfuerzo. Leonor, cuya arrogancia la había definido, descubrió que la humildad podía ganarle el respeto de sus compañeros. Beatriz, la más astuta, empezó a canalizar su inteligencia en tareas útiles, como organizar las cosechas. Aunque el camino hacia la redención era largo, había pequeños destellos de cambio en sus corazones. Clara, que no guardaba rencor, pidió a Diego que enviara un mensaje a las 3 mujeres. «No quiero que sufran eternamente», dijo. «Si muestran arrepentimiento, deberíamos darles una oportunidad de regresar al pueblo». Diego, impresionado por la compasión de Clara, aceptó. Envió a un emisario con una carta que ofrecía a doña Inés y sus hijas la posibilidad de volver si demostraban un cambio genuino. La respuesta tardó semanas en llegar, pero cuando lo hizo, sorprendió a todos. Doña Inés escribió que preferían quedarse en los campos, donde habían encontrado un propósito que nunca habían conocido. «Tal vez algún día estemos listas para volver», decía la carta. «Pero por ahora, este es nuestro lugar». Clara, al leer la carta, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque doña Inés y sus hijas habían intentado destruirla, no podía evitar desearles lo mejor. Diego, abrazándola, le dijo: «Tu corazón es más grande que cualquier reino, Clara. Por eso te amo». Juntos decidieron que el palacio sería un lugar de segundas oportunidades, no solo para doña Inés y sus hijas, sino para todos los que buscaran redimirse. A medida que los meses pasaban, Clara y Diego comenzaron a trabajar en proyectos para mejorar el reino. Clara propuso abrir una escuela en el pueblo, donde los niños pudieran aprender no solo a leer y escribir, sino también sobre las hierbas y la naturaleza, inspirada por los conocimientos de Elvira. Diego, por su parte, reformó las leyes para asegurar que los más humildes tuvieran acceso a la justicia y a la tierra. Juntos, estos se convirtieron en un símbolo de esperanza, demostrando que el amor y la bondad podían transformar incluso los corazones más endurecidos. Una noche, mientras Clara y Diego paseaban por el jardín bajo la luna, la planta de cantueso brilló con un resplandor especial. Clara, recordando las palabras de Elvira, cantó suavemente: «Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está». Aunque Diego ya no era un pájaro, se acercó a ella con una sonrisa y la tomó de la mano. «Esa canción siempre será nuestra», dijo, y la besó bajo la luz de la luna, sellando un amor que había vencido la magia y la envidia. El reino de Diego y Clara floreció como nunca antes. Las torres blancas del palacio, que una vez habían estado envueltas en la tristeza de un príncipe encantado, ahora brillaban bajo el sol, reflejando la alegría de un pueblo unido. Los jardines, cuidados por don Álvaro, se convirtieron en un lugar de peregrinación para los viajeros, que venían de lejos para admirar las flores y escuchar las historias de la joven que había roto un hechizo con su bondad. La planta de cantueso, que Clara seguía cuidando con devoción, se convirtió en un símbolo del reino, y pronto pequeños esquejes fueron plantados en todos los rincones, desde las casas humildes hasta los grandes salones. Clara y Diego gobernaban con una sabiduría que sorprendía incluso a los cortesanos más experimentados. Clara,
con su conexión con la naturaleza y su corazón puro, se convirtió en una consejera para los aldeanos, resolviendo disputas y ofreciendo palabras de aliento. Diego, que había aprendido el valor de la humildad durante su tiempo como pájaro, escuchaba a todos, desde los campesinos hasta los nobles, asegurándose de que cada voz fuera escuchada. Juntos construyeron un reino donde la justicia y el amor eran las verdaderas riquezas. Don Álvaro, ahora un hombre respetado en todo el reino, pasaba sus días entre las flores y los árboles, enseñando a los jóvenes jardineros los secretos de las plantas que había aprendido de su hermana Elvira. Su risa, que una vez había sido apagada por la tristeza, ahora resonaba en los jardines, y su orgullo por Clara era evidente en cada mirada que le dedicaba. Elvira, que visitaba el palacio con frecuencia, se convirtió en una figura venerada, no solo por sus conocimientos, sino por su papel en la salvación de Clara y Diego. Aunque nunca aceptó vivir en el palacio, siempre llegaba con un nuevo esqueje o un frasco de bálsamo, y sus historias llenaban las noches de risas y maravillas. En los campos lejanos, doña Inés, Leonor y Beatriz continuaban su trabajo. Con el tiempo, las tres mujeres encontraron una paz que nunca habían conocido. Leonor, que antes solo buscaba la admiración de los demás, descubrió la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Beatriz, cuya astucia una vez se había usado para el mal, ahora organizaba proyectos para mejorar los campos, ganándose el respeto de sus compañeros. Doña Inés, aunque al principio resistió el cambio, comenzó a entender que la envidia había sido su mayor enemiga. Aunque nunca volvieron al pueblo, enviaban cartas ocasionales a Clara, expresando un arrepentimiento silencioso que ella aceptaba con un corazón abierto. Una primavera, Clara y Diego anunciaron que esperaban un hijo. La noticia llenó el reino de alegría, y los preparativos para la llegada del nuevo príncipe o princesa comenzaron de inmediato. Los aldeanos enviaron regalos hechos a mano, desde mantas tejidas hasta pequeños juguetes de madera, y los nobles ofrecieron joyas y telas finas. Clara, fiel a su naturaleza, agradeció cada regalo con una carta personal, asegurándose de que todos se sintieran parte de su felicidad. El día del nacimiento, el palacio se llenó de música y flores. El niño, un varón de ojos claros como los de Clara y cabello oscuro como el de Diego, fue nombrado Álvaro, en honor al padre de Clara. La primera vez que Elvira lo vio, sonrió y dijo: «Este pequeño llevará la magia del cantueso en su corazón». Y así fue. Álvaro creció rodeado de amor, aprendiendo las canciones de su madre y las historias de su padre. Y el cantueso floreció en cada rincón del reino, como un recordatorio de que la bondad siempre triunfa. El reino de Clara y Diego se convirtió en una leyenda, contada en los fuegos de las aldeas y los salones de los castillos. Los viajeros que llegaban al palacio se maravillaban ante la planta de cantueso, y muchos pedían un esqueje para llevar a sus hogares, extendiendo la magia de Clara por todo el mundo. Y cada noche, cuando la luna se alzaba, Clara y Diego se sentaban en su jardín cantando la vieja canción «Hijo del rey, ven ya que la flor de cantueso florida está». No había más encantamientos que romper, pero la canción seguía siendo su vínculo, un eco de su amor eterno. Y así, amigos míos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si os ha gustado esta historia, por favor, suscríbanse a nuestro canal, regálenme un me gusta y déjenme un comentario. Vuestras palabras son como el aroma del cantueso, llenan de vida y alegría nuestro corazón. Compartid esta historia con vuestros amigos y familiares,
y que la magia del amor y la bondad os acompañe siempre. Un abrazo grande a todos y hasta la próxima aventura. Cuidaos mucho.